si han hecho los estudios de EEG con participantes solos, alguna vez han hecho un hiperscanning o algún tipo de registro de ese tipo. No, solamente nosotros tenemos hoy día un laboratorio que lo tenemos implementado con una cámara silente, con aislamiento electromagnético, qué sé yo, entonces ponemos a los pacientes aislados y les vamos presentando estímulos generalmente en pantalla. En ciertas ocasiones hemos trabajado con algo ¿Ya? auditivo, pero no nos ha resultado muy bien, pero básicamente trabajamos presentación visual y relacionamos los eventos a eso. Entiendo. Entonces ya tienen como relativa Ya, súper. experiencia Pero sobre un cómo... participante a la vez. Siempre un participante a la vez. Ok, súper. Ya, entonces yo creo que podríamos comenzar. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, sí. Ya, Súper. voy a Ya. Juan, compartirles ¿podrías la... compartir la pantalla? Sí, estoy en proceso de... Sí. Mm, Avísenme cuando se vea, porque Ya. ahí debería estar ya la presentación. Bueno, creo. Ya, ahí empecé a verla. Súper. Todos pueden ver, De todas ¿cierto? maneras, creo que hay como un poco de desfase en la transmisión, así que, bueno, Quiero saber si pueden ver todos. para que se tenga en consideración. Sí, Juan, démosle Ya. nomás. Ok, bueno, la presentación la vamos a dividir en tres partes. En primer lugar, una introducción respecto a qué vendría a ser el NIRS como tal. Después nos vamos a centrar en el NIRS Port 2, que como les comentaba antes es el producto que nosotros tenemos disponible, y las aplicaciones que puede tener el NIRS Port en diferentes áreas de la investigación. Igual creo que al final sería interesante que pudiéramos discutir qué diseños tienen pensados para la investigación o cómo pretenden, por ejemplo, combinar el registro de tanto el EEG como el NIRS. Pero primero tenemos que revisar qué es el NIRS como tal. Ivo. Ya, entonces, bueno, vamos a comenzar. Lo principal sería entonces ir como caracterizando en qué consiste esto del FNIRS, qué significa. ¿Sí? En caso entonces de que no se sepa, FNIRS es el acrónimo para espectroscopía funcional cercana a infrarrojo. ¿Ya? Esto nos dice varias cosas ya. O sea, espectroscopía, ¿cierto? Va a tener que ver con una técnica óptica, que entonces ya nos indica que vamos a estar trabajando con luz, ¿ya? Distinto al EEG, que era una técnica, ¿cierto? Que es más bien de naturaleza eléctrica. Vamos a estar nosotros trabajando con optodos, ¿sí? Serían como electrodos ópticos. Y funcional, porque va a ser siempre asociado a una tarea, ¿cierto? Vamos a estar estudiando qué es lo que hacen las personas, perdón, cuando están realizando una tarea cognitiva determinada. Y cercana a infrarrojo quiere decir el tipo de estimulación que vamos a hacer. En este caso, entonces, los optodos funcionan emitiendo luz en un rango cierto de frecuencia o longitud de onda muy cercano a la luz infrarroja. Esto ya vamos a ver por qué es, pero es básicamente un poco el principio de funcionamiento como a manera introductoria. Así que vamos a ir avanzando para caracterizar de dónde viene esta señal que nosotros registramos también. ¿Sí? Juan, vamos con la siguiente. ¿Ya? Entonces, bueno, en términos de la señal que nosotros estamos registrando, principalmente acá la señal con la que trabajamos es la señal Bold, ¿ya? En este caso es algo más similar a la resonancia magnética funcional que al EEG, porque partiendo de la base, ¿no es cierto? Sabemos que nosotros cuando realizamos alguna tarea cognitiva hay un aumento de actividad neuronal que está asociada a esta tarea en las regiones que son de nuestro interés. Y esto, en términos más biológicos, tiene asociado, ¿cierto?, un aumento en el metabolismo de oxígeno y también un aumento en el flujo cerebral sanguíneo, ¿cierto?, en estas regiones que son de nuestro interés. Estos procesos van a ir en paralelo y van a ir moldeando la señal que nosotros vamos a registrar. En este caso, vamos entonces a prestar atención a dos elementos que están en la sangre, ¿cierto?, que son dos variantes de la hemoglobina. Uno va a ser la hemoglobina
hemoglobina, ¿cierto?, desoxigenada o en su estado natural, y la hemoglobina oxigenada, ¿sí? Recordamos entonces, a propósito del metabolismo de oxígeno, cuando estamos realizando una actividad cognitiva, se lleva más oxígeno, ¿cierto?, a través de este flujo sanguíneo a las regiones del cerebro que están involucradas. Y esto lo que va a generar entonces es que cambian las proporciones relativas o las concentraciones de oxihemoglobina y deoxihemoglobina en la sangre, ¿sí? Esto, si vamos viendo entonces cómo va decantando, finalmente va a llevarnos, ¿cierto?, a que si cuando hacemos la tarea cognitiva aumenta la oxihemoglobina, disminuye la deoxihemoglobina y eso nos da un ratio, una proporción, ¿sí? Esta proporción, que tiene que ver con ambas concentraciones, es lo que nos da nuestra señal Volt, que es la que registramos con los óptodos. ¿Sí? Ya vamos a ver el mecanismo. Vamos con la siguiente, Juan. Sí, quiero avanzar, pero creo que... Ahí. Sí. ¿Cambió? Ujú. Ya. Ya. Entonces, bueno, para ir introduciendo un poco los mecanismos de... Sí, ahí estoy. Para ir introduciendo un poco los mecanismos de cómo opera esto, ¿cierto? Tenemos acá, nosotros ponemos esta imagen, ¿cierto?, en una luz blanca, por ejemplo. En general podemos ver que parte de esta luz atraviesa la mano, ¿cierto? Y podemos visualizar una luz de un tono un poco más rojo, amarillo. Sí, que tiene los distintos componentes, ¿no es cierto?, de nuestra mano, que tiene que ver entonces, ¿cierto?, con las proporciones de hemoglobina, de oxihemoglobina, agua, ¿cierto?, y también el tejido adiposo, la grasa, la piel, etcétera. ¿Sí? Entonces, nosotros, ya para ir vinculándolo con la técnica de NIRS, en general lo que hacemos es emitir luz, ¿cierto?, sobre la cabeza, en este caso, y ver cómo va a ser absorbida y difractada esta luz, ¿cierto?, respecto a las propiedades sanguíneas hemodinámicas que tenga en ese momento la región que estamos iluminando. ¿Sí? Vamos a volver sobre esta figura que está acá entonces a la derecha para ir analizando un poco más las propiedades. Así que vayamos avanzando para que puedan entonces tener acá mayor insight al respecto. Si hay alguna cosa que no va quedando claro, les va saliendo alguna duda, por favor pregúntenlo, ¿sí? Principalmente algunos datos acá, Ahí, ¿sí?, perdón. respecto a las tasas de absorción. Ahí. Ah, Tenemos, por ejemplo, acá perdón, dos... es que se está quedando no, como tranqui. pegado. Ahí. Ya. Ya, súper, no te preocupes. Tenemos entonces acá, a modo de ilustración, ¿cierto?, un gráfico ya más caracterizado, el que está a la derecha, en el que se grafican las tasas de absorción de la luz en función de la longitud de onda, ¿cierto? O en términos muy simples, el color de la luz que está siendo emitida. Y ponemos entonces acá algunos detalles. Por ejemplo, la melanina, ¿cierto?, el pigmento que da el color a nuestra piel, absorbe una buena parte de luz, por ejemplo, que está por debajo de los 700 nanómetros en longitud de onda, y al mismo tiempo el agua absorbe la mayor parte de la luz que está por sobre los 900 nanómetros. Acá, si se fijan, vamos a tener dos curvas interesantes en la figura, que son las que están en color rojo y azul, sobre la que vamos a volver, que nos da dos aspectos muy importantes sobre las características de absorción de la luz que tienen la oxihemoglobina y la deoxihemoglobina. Ya, es importante entonces tener muy en claro eso, que ambas moléculas, ¿cierto?, hemoglobina oxigenada y desoxigenada, van a absorber luz en distintas proporciones y a distintas longitudes de onda, que es lo que nos va a permitir el principio de funcionamiento de NIRS, ¿ya? Así que vamos avanzando, Juan, para que podamos revisar eso. Perdón. Ahora sí, antes de pasar a eso, también una cosa que es importante tener en consideración ya, para que se vaya pensando en términos de diseño experimental, ¿cierto?, o de estimulación, y para tener en consideración los ritmos biológicos en el fondo, es importante recordar que en este caso, cuando estamos hablando de señales metabólicas, ¿sí?, asociadas a flujo sanguíneo, ¿cierto?, cambios en tasa de metabolismo de oxígeno, etcétera, este tipo de actividad es de una naturaleza bastante más lenta que el EEG,
bueno, ustedes ya sabrán, ¿cierto?, que cuando hablamos de EEG, en general tenemos una resolución temporal de milisegundos incluso, ¿cierto?, según nuestra tasa de muestreo. Pero acá es importante considerar que la señal BOLD, en este caso, es mucho más lenta. Si se fijan en la escala temporal, acá en la figura, podemos ver que al haber una estimulación, en general los cambios, ¿cierto?, asociados a esa tarea en términos hemodinámicos, empiezan a verse reflejados ya entre los 4 8 segundos, ¿sí? Esto va a ser muy importante a tener en consideración cuando se estén tratando de elaborar diseños experimentales que sean con técnica combinada de EEG y FNIRS, porque eso, por ejemplo, va a implicar que los trials tienen que ser más largos, más espaciados, quizá, ¿ya? Luego podemos conversar un poco de eso. Ahora volvamos a lo que estábamos hablando sobre la absorción. Así que avancemos, Juan. Ahora acá, yendo más específico, como les decía, a lo de hemoglobina y oxihemoglobina. Esto acá, bueno, está modelado, ¿cierto?, por una función, una ecuación que nosotros pusimos acá, que es la ecuación de Beer-Lambert, que nos va a explicar entonces el comportamiento de absorción en función de las concentraciones y las longitudes de onda. Acá yo creo que en la imagen que está a la izquierda, lo que más debería tenerse en consideración para seguir el razonamiento de esto es en qué puntos o en qué longitudes de onda la absorción de luz por hemoglobina y por oxihemoglobina son máximamente diferentes, ¿ya? O en qué punto sería más fácil poder distinguir más una de otra. Esto principalmente se puede verificar acá en lo que está delimitado como la Near Region, ¿cierto?, entre aproximadamente los 700 y los 900 nanómetros. Que acá hay varios puntos en los que se podría caracterizar una diferencia de concentraciones. O sea, ¿qué quiero decir? Si nosotros emitiéramos una luz, ¿cierto?, en este rango de longitudes de onda, en alguna parte de nuestra corteza cerebral, lo más probable es que nos resulte más fácil distinguir las concentraciones relativas de una u otra molécula, ¿cierto?, según la longitud de onda que estamos haciendo. De hecho, ya vamos a ver un poco más relacionado con el NIRS-PORT, o el sistema NIRS que nosotros trabajamos, que en este caso el sistema trabaja con diferencias máximas cerca de los 760 nanómetros y los 850. ¿Ya? Que de hecho, si se fijan en la línea azul, ¿cierto?, de la deoxihemoglobina, es donde más luz absorbe, cercano ahí, ¿cierto?, en este pic de los 750, 760 nanómetros. ¿Ya? Entonces es muy importante tener en consideración eso respecto a las tasas de absorción. ¿Vamos avanzando, Juan? Muy bien, entonces, teniendo un poco esa parte más teórica respecto a la señal que estamos adquiriendo, ¿cierto? Hay que ir adentrándose entonces en cómo vamos adquiriendo esta señal. Yo ya les había anticipado, ¿cierto?, que ocupamos instrumentos ópticos y que el principio de funcionamiento es básicamente un emisor y un detector de luz, en donde el emisor, bueno, ya va a emitir luz, ¿cierto?, en longitudes de onda específicas que ya tenemos controladas, y el detector va a ver entonces cuánta de esa luz emitida es capturada de vuelta, ¿ya? Dándonos una idea entonces de cuánto fue absorbido y permitiéndonos inferir las concentraciones relativas, perdón, entre hemoglobina y deoxihemoglobina. En este caso entonces, en la imagen se ve un poco representado esto, ¿sí? Hablando entonces del perfil de sensibilidad a la luz y el que se conoce como el efecto banana, ¿sí? Acá, bueno, se puede ver cómo está representado que el emisor, ¿cierto?, emite luz y esta toma como una trayectoria más o menos curva, como si fuera una banana, un plátano, ¿cierto? Y eso permite entonces que la luz emitida pueda volver a salir por la corteza y ser captada por el detector. ¿Ya? Importante considerar acá entonces que este efecto banana se ve así principalmente porque está en dos dimensiones, ¿cierto? Pero obviamente la luz, cuando uno la emite, se va a propagar por la corteza en tres dimensiones, lo que nos generaría más o menos como una actividad como de este porte, ¿cierto? Se va a ir como distribuyendo de manera más uniforme en tres dimensiones. Pero al verificarlo así, lo podemos denominar efecto banana, ya que es el nombre tradicional que tiene. ¿Ya? Vamos a ver por qué es importante esto. Dale, Juan. Bueno, entonces, lo primero que al tener en consideración este efecto de difusión, ¿cierto?, como fotón banana, va a ser importante entonces determinar
cuál sería la distancia óptima o funcional para nosotros en la cual deberíamos posicionar un emisor de luz y un detector de luz, ¿sí? Acá en la imagen de la izquierda se puede ver entonces cómo queda más o menos representado esto con distintas distancias. ¿Ya? Acá el esquema está representando distancias de 1, 3 y 4 centímetros. Y podemos ver entonces que existe acá un intercambio, ¿sí? Mientras más cercanos estén los detectores de los emisores, probablemente tengamos mayor concentración de luz emitida en una zona, lo cual nos daría una mayor detalle, relación señal-ruido, etcétera, pero no perdemos en profundidad, ¿sí? Lo cual sería inverso en el caso de que pongamos entonces un emisor y detector más espaciados, y lo cual nos daría entonces una mayor capacidad de penetración, siempre entendiendo que la técnica FNIRS es para registrar actividad netamente cortical, ¿sí? O sea, nunca vamos a llegar a regiones más profundas ni nada de eso, pero vamos a tener una mejor representación cortical, ¿cierto? De las áreas que estamos registrando. Y bueno, al tener mayor profundidad, ¿cierto? También vamos a tener quizá un poco menor intensidad al momento de captar la señal, etcétera. ¿Ya? Por eso está como este intercambio. ¿Ya? Ahora, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, el sistema NIRS en general que se ha trabajado, bueno, viene con distancias determinadas, ¿cierto? Óptimas de 3 centímetros. Ahí Juan nos va a mostrar en la siguiente diapositiva. Igual, no, pero quería hacerle un comentario sobre, ¿Mm? ciertamente, bueno, es algo que hay que tomar en consideración, sobre todo cuando se tiene algún tópico en específico que se quiere estudiar. Ciertamente el NIRS nos va a permitir registrar corteza, pero es importante considerar que por lo general es corteza dorsal, es decir, por ejemplo, el giro del lóbulo temporal inferior, por ejemplo, en teoría se puede registrar, pero va a ser un poco más difícil. No sé si nos imaginamos, ¿cierto? El cerebro, podemos registrar lo que está a nivel de scalp, ¿cierto? Cuero cabelludo, incluso las regiones occipitales, pero las regiones más profundas que siguen siendo corteza, por ejemplo, el lóbulo temporal, por debajo, digo, por la región, por la guata del lóbulo temporal, se puede, pero la fiabilidad del registro va a ir disminuyendo en función de qué tan profunda esté esa región. Se los comento porque hay unos Exacto. investigadores que están tratando de generar un arreglo tal de NIRS, y esto igual es importante, que lo vamos a discutir porque NIRSport nos permite customizar la organización en que vamos a poner los optodos, pero hay unos investigadores que están intentando alcanzar regiones que no sé si vayan a ser relevantes para ustedes, pero mi impresión es que el lóbulo temporal, el lenguaje está involucrado de alguna manera. No lo sé, no lo tengo muy claro, pero se los comento justamente por eso. Hay que tener ojo en qué regiones se pueden y qué regiones no se pueden alcanzar. Súper. Bueno, entonces respecto a la topografía del sistema NIRS, ¿sí? Como les había anticipado, hay como más o menos un estándar en el que la distancia óptima para tener como el balance entre profundidad, ¿cierto? Y calidad de la señal es entre 2, aproximadamente 3 centímetros, ¿ya? El estándar es más o menos 3 centímetros. Y esto nos revela entonces ya un principio bien interesante que tiene acá el NIRS y que podemos hacer la comparación directa con el EEG. ¿Ya? Nosotros que trabajamos con EEG estamos acostumbrados a que un electrodo, ¿cierto?, sea un canal, o en caso de que tengamos canales bipolares, bueno, dos electrodos son un canal, ¿cierto? Ahora, en el caso del NIRS, como vamos a tener un arreglo, ¿cierto?, específico de combinación de emisores y detectores, va a pasar lo siguiente. Acá un canal en NIRS corresponde a la combinación de un emisor y un detector, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, si se fijan en la imagen, ya que está acá etiquetado S para los emisores y D para los detectores, vamos a tener, si bien en la imagen se representan 9, me parece, emisores y detectores, vamos a tener muchos más canales de los que vamos a tener para emisores y detectores, ya, que están acá representados con estos circulitos rosados, que en el fondo, si tienen un arreglo que es de un emisor y dos detectores, claro, van a tener dos canales. Si ya le agregan, por ejemplo, otro emisor, pueden tener ya hasta 4 canales y así.
¿ya? Entonces, el número de canales siempre va a ser mayor al número de emisores como físicos que tengan, ¿cierto? Y esto va a depender también de su arreglo, porque obviamente no es la simple combinatoria, o sea, un emisor que está en el lado izquierdo, por ejemplo, de la cabeza, no va a formar un canal con un detector que está en el lado derecho, ¿sí? Pero eso ya les da una idea más o menos de cuántos canales tienen y cómo se va a ir representando la información después durante el registro, ¿sí? Bueno, una cosa interesante acá que se puede también mencionar es que a propósito de esto de la distancia óptima, ahora recientemente también han habido varios avances como desarrollos tecnológicos en ese sentido, de los cuales se puede tomar ventaja. Por ejemplo, Nerex, la empresa con la que trabajamos de NIRS, ahora está, o ya desarrolló más bien, optodos que son de corta distancia. Entonces, dentro de este espacio de 3 centímetros, bueno, en menos de 3 centímetros se puede colocar un emisor y un detector, y esto ya nos permite entonces, además, ¿cierto?, de un emisor y detector en 3 centímetros, la combinación nos permite tener un poco más de detalle y entonces podemos alcanzar mayor calidad de señal dentro del mismo espacio que tenemos, ¿ya? Eso lo podemos ver más adelante, pero lo importante sería entonces que se queden con la idea de que el número de canales es mayor, ¿cierto? Y que hay un estándar de distancia, pero que hay avance al respecto, ¿ya? Así que vamos, Juan, con la siguiente. Bueno, en realidad esto es un resumen más o menos de básicamente todo lo que ya nos ha comentado el Ivo. La premisa básica es que para hacer algo, alguna tarea, se requiere la actividad del cerebro, y que para eso ocurra se requiere, hay un aumento de la tasa metabólica que está vinculado con un movimiento o con un incremento del flujo sanguíneo. Luego, conociendo nosotros que podemos registrar el radio, o sea, el ratio de oximoglobina y deoximoglobina, pues finalmente mediante los optodos, las fuentes de luz y los detectores de luz, podemos detectar en qué lugares hay más actividad. Es simplemente un resumen de lo que ya hemos comentado para como cerrar un poco la idea. Porque ahora vamos a pasar a la Claro. segunda No sé parte si de la hasta acá presentación. este punto. Claro, ¿tienen alguna pregunta sobre esto? Sí, ¿habrá alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Ya, ¿No? súper. Entonces podemos ir avanzando, yo creo. Está avanzando. Ya, Eh, súper. Bueno, sí. Mientras tanto, bueno, la segunda parte, que se quedó pegado. La segunda parte de la presentación está Ah, orientada al NIRS Port 2. Bueno, Ivo ha estado comentándoles todo este tiempo cómo funciona el NIRS, toda técnica NIRS, y cómo hacemos esto mediante el uso de esta técnica. No sé si tienes a mano en este momento, Ivo, un ejemplo más o menos de cómo es el núcleo del NIRS, el módulo del NIRS Port 1 al menos, para mostrarlo en pantalla. Sí, Pero claro. De hecho, como no venía preparado. para hacer el análogo un poco Ujú. con el Biosemi, por ejemplo, este vendría a ser la cajita a la que uno conecta todos los electrodos en el Biosemi o en el Neuroscan, etcétera. Y bueno, Ivo tiene en sus manos en este momento, creo, un ejemplo, una Sí, cajita. Ciertamente sí, ese es un modelo previo, claro. pero es O para sea, que se bueno, hagan una idea. claro, miren, como modo ilustrativo, este es el NIRSport 1. Más o menos lo pongo para que dimensionen un poco el tamaño. En este caso, lo que vamos a presentar es el NIRSport 2, ya una versión nueva, pero en general las dimensiones son bastante similares, ¿ya? En algún momento vamos a hablar, ¿cierto?, de lo portátil que es este sistema. Y si se fijan, bueno, esto que tengo en la mano vendría a ser la batería, ¿cierto? Y el amplificador y también el digitalizador al computador. Ya es como el único módulo que se necesita para poder hacer el registro. Ahora, bueno, después vamos a hacer la comparación con el NIRSport 2, pero como decíamos, más que nada para que comparen. Después en internet quizá podrán ver fotos que son más detalladas que esto.
por temas de que mi cámara no es como la más óptima tampoco. Pero bueno, vamos a avanzar entonces. Tengo una ¿Ya? pregunta, No sé, Juan, ¿te si puedo quieres. interrumpir? Sí, Sí. sí, obvio, dime. Lo que pasa es que, bueno, yo nunca he trabajado con FNIRS, pero por lo que hemos estado viendo en las cotizaciones que hemos pedido, al parecer nosotros estamos interesados en el NIRS Scout. ¿Ya? No sé si ustedes también trabajan con ese o solamente trabajan con este, o si nos puede ir contando un poco de las diferencias entre ellos. En general nosotros trabajamos con lenguaje y yo sé que la interacción ahí es súper importante, pero como te mencionaba, o sea, nuestros experimentos son una cámara con una pantalla, entonces en el fondo la movilidad hoy ¿Ya? día no nos otorga mucho beneficio a nosotros. Ya, sí, o sea, mira, de todas maneras, acá nosotros representamos, distribuimos todo lo que tiene que ver con NearX, ya que es la empresa, y esto incluye NearSport 1, NearSport 2, ahora NearScout, perdón. Entonces, no hay problema en ese sentido, ¿ya? Respecto al sistema NearScout, claro, en este caso el sistema es más fijo, ¿cierto? Acá, bueno, el NearSport, qué sé yo, esto está enfocado en sistemas móviles, como dices tú. Pero NearScout vendría a ser más similar en cuanto a implementación a un eje tradicional, ¿ya? O sea, bueno, es como viene ¿cierto? Con su mesa, el amplificador es un poco más grande. Todos sí siguen siendo similares a cómo sería un eje. De hecho, bueno, acá también tengo, pero bueno, no venía preparado, pero si se pueden ver acá, tengo un manojo de optodos, ¿ya? Que no son muy distintos si se fijan a los electrodos que uno pondría en una gorra de EG, ¿ya? Principalmente pensando en el Yosemite. En este caso, los que son de NearScout son bastante similares. Y yo creo que la única diferencia vendría a ser en este caso entonces, además de que NearScout no es portátil, permite mucha mayor densidad de optodos que el NearSport, por ejemplo. Sí, no sé si con eso contesto tu pregunta, ¿tienes alguna otra duda? No, o sea, en general, solamente hacer como que en el fondo que si nos cuentan de este, si hay alguna diferencia con el otro, que si nos pueden ir contando también. Me parece que Mónica quiere decir algo ahí. Sí, adelante. Eh, Hola. Hola. Mira, yo también tengo una Hola. duda con respecto a las cotizaciones que se hicieron Sí. y que hablaban de, en vez de usar LED sources, usar láser. Y decía que era mucho menos ruidosa la señal. Y aquí, por lo que veo, este Sport 2 estás hablando de LED. ¿Me podrías sobre eso indicar un poco más de información? ¿O es que el Sí. Sport solamente tiene las LED? No, mira, de hecho hay distintas combinaciones ya. Ahora, en este caso, esto, como por el desarrollo de la técnica, en el fondo se han ido haciendo avances más rápido de lo que el producto es como que pierde su utilidad, si se quiere. Entonces tú tienes como combinaciones de varias cosas, ¿ya? Lo tradicional en el sistema NIRS en general, ya sea NIRS Sport o NIRS Scout, es trabajar con emisores LED, ¿sí? O sea, el emisor de luz es un LED y el receptor es un fotodiodo, ¿ya? Ese es el principio básico. Ahora, dentro de eso tú tienes un montón de variedades, o sea, de punta simple, ¿cierto? De punta doble, de tipo avalancha, tipo silicio, etcétera. Hay varias. Uma coisa Sí, importante é que o NIRSCOLT tem sí. modelo para ir com laser junto. Ujú, É sí. uma composição. A composição inicial do NIRSCOLT pode ser com poucos eletrodos só com LEDs, mas também pode estender e fazer NIRSCOLT extension com laser. Então, é o que queira, como queira. Pode ser colocado a mais, tá? No NIRSCOLT, não nesse de NIRSPort 2. Claro. O sea, que el NIRS Scout se puede expandir a que tenga láser y tenga LED. E que tem até laser junto. Sí, Pode exacto. fazer com LED e laser junto. Dá Pero para expandir eso lo pierdes cuando tienes el Sport, que es mucho más modular y entonces se Sí. pierde esa facilidad. Sim. Ujú. Ok, era eso lo que quería saber. Gracias. Hola, Súper. Creo que hay otra pregunta ahí. Hola. sí, Ujú. tomando hola, de lo mismo, en la experiencia que ustedes tienen, ¿qué ventajas tiene usar luz LED o láser? En términos generales, ¿ventaja o desventaja?
Mira, lo principal acá que siempre se trata de hacer es mejorar de partida la calidad señal-ruido, ¿ya? O sea, esto primero dentro del sistema LED, como les decía, se partió con puntas simples, o sea, solo un LED en un emisor. Ahora ya se implementaron dos LED en un solo emisor. Y ahora con la tecnología láser sería como el siguiente avance. Ya, en el fondo, como decía Jackson también, dependiendo del sistema o dentro de un sistema, hay tecnologías que son compatibles o no, dependiendo del nivel de señal ruido que tengan, pero siempre se apunta a eso con las mejoras. A ver, Entonces, tú podrías resumirlo en que son distintas calidades. sí, entonces tengo una duda con eso. Entonces, por lo que estás diciendo, por ejemplo, que se use láser podría implicar que entonces otras cosas a nivel de software pudieran no funcionar. ¿Es eso? No dije nada al respecto de eso. ¿Por qué te salió la duda? No, porque dijiste algo como que se ha ido evolucionando, pero que es lo que va a implicar que se use uno u otro va a ser en cuáles son las funcionalidades que después tienes disponibles. Y entendí que era que el láser a lo mejor no tenía disponible todo lo que tiene el LED. A nivel de lo que tienen ustedes, tener láser o LED, lo único que implica es que voy a tener una mejor señal ruido. Claro, ¿Cierto? en términos sencillos sería solo eso, porque en términos de conectividad es lo mismo, como decía Jackson, puedes hasta usarlos como expansiones dentro del mismo sistema, tal cual. Ya. Pero bueno, de la óptica sabemos que el láser podría ser un poco mejor que usar los LEDs. Claro. Me parece que no hay... Mira, ¿Sí? uma coisa importante. Dale, Jackson. Laser se é bueno para alguns estudos específicos, pero que não é melhor que LED em outros estudos. Então, eu irei buscar esse trabalho onde se usa LEDs, que é bueno. Porque tem alguns estudos que LED já é muito bueno, não se hace falta laser. Em outros estudos, sim, laser é melhor. Então, saber a diferença. Mas eu irei mandar para você, ok? O sea, que depende de lo que tú estés buscando, van a haber algunos enlaces, va a ser mejor que LED. E comumente, se você usar laser, tá? Os lasers, você não pode mirar para as pontitas dos LEDs, nada. E o ambiente tem que ser mais bem preparado. Sua sala, as pessoas, o movimento do equipo. Se usar LED, pode mirar, não há problema, ok? Não mirar muito, mas não há tão problema. Pelo que laser é para um tipo de estudo mais específico, ok? E os LEDs, tem dois tipos de LEDs também, que tem um LED que é por alavanço, que pega muito mais, e o outro LED que é um pouco menos dados. Pelo que os estudos, eu irei mandar para você quando se usa laser e quando não se usa laser, o que é melhor, para que deve ficar claro, ok? Perfecto, gracias. Bueno. Sí. Bueno, de todas maneras, para complementar, es importante lo que dice Jackson porque, claro, nosotros, ¿cierto? Cuando comentamos sobre las diferencias, también hablamos de que unos tienen un tipo de señal, relación señal-ruido, mejor calidad, etcétera, pero en general se está confiando en lo que dice el fabricante. O sea, me parece que yo al menos no he visto estudios que comparen, por ejemplo, experimentalmente, si hay diferencias entre, por ejemplo, optodos de punta simple y punta doble, que nos indiquen entonces, por ejemplo, que no podemos utilizarlos de manera conjunta en un registro, ¿ya? Eso es importante tener en consideración de todas maneras. Sí, de hecho, yo les iba a preguntar a ustedes si tenían un ejemplo claro donde me mostraran esa mejora. Claro, no, eso en general se infiere a partir de lo que se dice del fabricante, ¿sí? Y por el funcionamiento del avance en el fondo. Perfecto. Estoy tratando de hacer memoria porque me parece no era un experimento orientado a hacer ¿cómo se llama? Una investigación en términos del producto o en términos de la calidad de cada una de las dos opciones. Sin embargo, me parece, y creo que después quizá podría enviarles los artículos relacionados que estuve buscando con diferentes equipos, los mismos estudios muy similares, ¿saben? Es decir, de alguna manera eso podría dar ciertas luces de si es que existe o no una mejora. Sin embargo, me parece que para poder tomar una decisión de si es que se quiere LED, si es que se quiere láser, si es que se quiere un LED de doble punta, etcétera, primero
tenemos que tener relativamente claro qué es lo que se quiere estudiar y con qué precisión, porque es posible que lo que ustedes quieran investigar solamente o se logre únicamente con LED o requieran, por ejemplo, un LED de doble punta o incluso podría ser necesario tener láser. Eso va a depender del tipo de investigación que quieran hacer. Pero me parece que yo tengo Sí, por lo que ahí... pasa es que según lo que tengo entendido, se quiere lograr un laboratorio, montar un laboratorio que permita una gran variedad de estudios al final. Entonces, Entiendo. por eso es importante saber en qué estudios más o menos precisos puede ser más interesante usar LED cuando láser. Ya es interesante esto que dijo Jackson, de que a veces es uno, a veces el otro, pero hay que saber en cuándo cuál para saber si los necesitamos los dos, si se necesita uno solo. O sea, las decisiones hay que tomarlas en base a eso. Porque se Entiendo, quiere vale. algo que no es muy específico, se quiere algo más global. Entiendo. Ya, súper. Tenemos una situación, Ivo, porque la presentación, como continúa, está bastante orientada al Near Sport. Podemos hacerla así de una manera bien breve para pasar más a lo medular de lo que vendría a ser el producto, pero como les comento, lo que tenemos a continuación son descripciones, son importantes, pero refieren principalmente al Near Sport 2, a esta caja que les estoy mostrando en este momento. ¿Qué se te ocurre a ti, Ivo? ¿Y el Scout tiene mucha variabilidad con eso? El No, Scout... de hecho, mira, yo lo que... Ujú. A ver, dame No, un es que lo que yo segundo. pienso es que de todas maneras podemos hablar un poco al respecto del Near Scout, o sea, no hay problema con eso. Ahora, claro, si quieren hablar de Near Sport podemos mencionarlo, pero podemos enfocarlo también en Near Scout. A ver, Al vendría a final, ser toda la funcionalidad es la misma. esta vendría a ser la estructura general. Ni siquiera, si les soy honesto, no Sí, es dale nomás, el Juan. Near Sport. Esta imagen yo la coloqué aquí simplemente para que tuvieran una idea de que probablemente ya la conocen porque han hecho experimentos con EEG, pero si fijan la estructura del diseño es prácticamente la misma, en la cual tienen un computador, en la cual se presentan los estímulos. Bueno, pueden usar uno o dos computadores, pero por lo general que se genera esta suerte de loop en tanto el participante observa un estímulo, estando conectado al equipo que registra. Luego esto va a pasar por el clásico conversor analógico digital para enviar nuevamente la información al computador, ¿cierto? Pero esta es la estructura que se asemeja mucho más al Near Scout que el Near Sport, porque el Near Sport, como pueden ver en esta otra imagen, que está cargándose, perdón, está un poco lento, eh, toda esta, todo el setting está contenido únicamente en la cajita. Bueno, en el módulo similar al que el Ivo ya les mostró. Sin embargo, el Near Scout tiene una estructura más parecida a lo que ustedes ya conocen con el EEG. Déjame... Juan, mira, déjame compartir pantalla a mí un momento. Ya. ¿Ya? Saca la tuya y yo les muestro acá el Near Scout. Ya. Entonces les voy a mostrar acá esto directo desde la fuente. ¿Ven mi pantalla, cierto? ¿Ya? ¿Se ve ahora? Súper. ¿Ya? Entonces, bueno, como les decía, esto acá revisando la misma página de NIREX, ya que es la fabricante, acá podemos ver rápidamente en esta imagen de la derecha, ¿no es cierto?, cómo se vería el sistema Near Scout, ¿ya? Si se fijan acá, bueno, tendrá en la parte donde está mi cursor, acá, esta cajita que vamos a ver más abajo, vendría a ser el main box, ¿cierto?, la parte principal del Near Scout, y acá lo que se ve que va saliendo son los manojos y cables para los optodos, ¿ya? Respecto a la funcionalidad, efectivamente para estudios que son dentro del laboratorio, donde no se requiere mucho movimiento, qué sé yo, son bastante versátiles y van a cubrir un buen espectro de tipos de estudios, ¿ya? En ese sentido, el Near Sport sería más específico para donde se requiere hacer movimiento, por ejemplo, estudios de actividad física, estudios ecológicos, ¿cierto?, al aire libre, etcétera, o de gente que necesita tener movilidad en el fondo, ¿ya? Si sus estudios son clásicos de presentación de estímulos, cosas de ese estilo, bueno, Near Scout probablemente sea la opción, ¿sí? Acá, si se fijan, como les he mostrado, es una caja, tiene varias ranuras de conexión,
Sí, espero que puedan verlo bien. En el fondo, cada una de estas conexiones les permite conectar, ¿cierto?, distintos pares o tipos de optodos. Y en conjunto con lo que vendría a ser compatibilidad para triggers o marcadores de eventos, que es lo que estamos acostumbrados en EEG, ¿ya? En cuanto a las características más específicas, también una ventaja que tiene NearScout es que admite mayor densidad de optodos respecto a la otra tecnología de NearSport, ¿sí? En este caso podemos ver que podrían ser de 8 a 64 optodos, ¿cierto? Y acá una cosa importante es que se pueden expandir, como decía Jackson, en tándem. O sea, tú puedes llegar y conectar un NearScout a otro NearScout y así expandir entonces el número de canales por si necesitaras mucha mayor densidad. ¿Sí? Entonces pudiendo amplificar, o perdón, aumentar hasta un rango de 16 a 128 canales. Sí, perdón, 128 optodos. Los canales van a ser más. ¿Sí? Acá un poco de lo que hablábamos. Las fuentes pueden ser, como decía Jackson, de láser o LED. ¿Sí? Eso es opcional según los estudios. Aunque de todas maneras yo creo que ya se va perfilando que los optodos LED son mucho mayor espectro. ¿Sí? Y número de detectores también acá, como podemos ver, de 4 a 32, ¿cierto? O si hacemos la expansión de 8 a 64. Acá, bueno, tipo de detectores también hay variedades, como les decía, ¿cierto? Que son acá los SIP, que son de silicio, que pueden ser activos fibra óptica, y los Avalanche, que también habíamos hablado un poco, que son de fibra óptica. ¿Sí? Y bueno, principalmente este sería como el dispositivo en general. No tengo detalles de cuánto pesa ni nada por el estilo, pero en una mesa estaría bastante bien. ¿Sí? Ahora, lo que podemos hacer, Juan, voy a acá dejar de compartir la pantalla para que vuelvas a la presentación. ¿Sí? Sí, Sim, ¿Alguien porque tiene alguna duda respecto al...? uma coisa importante é que não importa se você está com o Chiquito, NearSport 2, ou o NearScope, ok? Ou com laser. Agora o importante é como fazer as medidas na cabeça, como implementar, como fazer o desenho experimental. As duas perguntas e como fazer desenhos. Então isso já não importa qual equipo que tens, é NIRS, e o NIRS segue uma sequência de como fazer desenhos. E creio que isso o João vai falar. Sí. Disculpen, me salí por error de la reunión. Así que ahora volví. ¿en qué momento? No me di ni cuenta. Jackson comentaba que Entonces, respecto a la versatilidad, de cómo al final el arreglo, perfecto. el arreglo de optodos en la cabeza vendría a ser lo fundamental a la hora de hacer un experimento. Aunque sea la caja grande o la caja pequeña, es decir, Mm, todo depende en cómo uno claro. genere el arreglo de optodos, emisores y detectores en la cabeza. Ya, súper. Bueno, avancemos. Mira, te iba a pedir, Juan, que pasaras a la parte donde están los accesorios. ¿Ya? Y ahí vamos Ya. mostrando también con qué se complementa el sistema. Sí, por supuesto. Bueno, solo como mientras esto se ¿Sí? carga, les quería comentar Entonces, la idea es que ahora podamos... Ujú. que el NearSport también se puede conectar en tándem, solamente que únicamente tiene emisores LED. Pero personalmente, con lo que hemos estado conversando, me da la impresión de que NearScout sería más conveniente para ustedes por un tema de esta idea de querer armar un laboratorio referido a esto. Miren, ahora en pantalla se presentan los accesorios, Claro. que este vendría a ser un dual tip LED, es decir, como los que describía Ivo previamente, que son estos optodos de doble punta, ¿sí? Que en lugar de tener una lucecita, tienen dos. Esa vendría a ser la lógica. O un detector, en lugar de un detector, trae dos. No sé si tienes algo que comentar respecto a esto, Ivo. Sí. Sí, o sea, bueno, de hecho la racional de por qué quería mostrar esto era porque, bueno, estas cosas que les vamos a mostrar ahora son más o menos transversales a los sistemas NIRS. Entonces, con esto ya se hace una idea de qué tipo de cosas incluye el paquete de NearScout o NearSport o lo que sea que estuvieran interesados en adquirir. ¿Ya? La idea es que vayamos revisando como rápidamente los componentes. O sea, son cosas pequeñas, pero es importante también poder revisar qué es lo que contiene para que ustedes vayan verificando entonces si les acomoda o no. ¿Sí?
Sobre todo para que puedan Entonces, armar sus vamos propios revisando los paquetes. demás. Claro. Claro, exacto. ¿Ya? Entonces, bueno, esto es importante, ¿cierto? Para que no sea pasado por alto. Acá podemos ver ya la cabeza de una persona, ¿cierto? Que tiene un arreglo de optodos ya preparado. En general, acá si se fijan, la colocación de la gorra que se ocupa es bastante similar a lo que se hace con un EEG típicamente, ¿ya? En este caso, bueno, yo sé que hay diferentes tipos de preparaciones EEG en las cuales ya los electrodos vienen armados dentro de la gorra o que se tienen que colocar uno por uno, como en el caso de Biosemi, ¿cierto? Acá, en el caso de NIRS, es más bien como la segunda opción, o sea, acá viene la gorra por separado, ¿cierto? Solo la tela con las ranuras y se le van colocando los optodos, ¿ya? En el caso de que de los estudios como combinados, esto es bastante útil porque en el fondo uno va, ¿cierto?, colocando los electrodos y en las ranuras que no va a ocupar o que quedan vacías, se van colocando los mismos optodos, ¿ya? Y así se puede hacer un registro combinado. Esto es cierto, previa garantía de que las ranuras son compatibles. Ya, eso es una cosa a tener en consideración. Pero más allá de eso, el colocar los optodos en la misma gorra no es muy distinto a colocar los electrodos en la gorra para el EEG. Sí, Hay, y de ahí mismo la compatibilidad. hay una ventaja que, ¿Sí? ¿Va a decir que- algo? sí, hay una ventaja por sobre otros sistemas de EIG. No conozco todos, pero por lo general, por ejemplo, cada vez que uno hace un biosemi, coloca los electrodos nuevamente. Sin embargo, también es posible tener el arreglo preparado en la gorra desde siempre y simplemente colocar. Eso es una de las ventajas que he encontrado que tiene el NIRS por sobre el EEG, que el EEG suele incluir todo el proceso, por lo general, de colocar electrodos uno por uno, mientras que el arreglo de NIRS uno lo puede preparar antes. ¿Qué viene? Claro. Y esto también descansa en la idea de que esto no es como en el EEG, que hay que echarle gel o que hay que hacer una solución, ¿cierto? Salina con agua, nada, esto se pone en seco, ¿ya? Eso es como de ahí venía la ventaja que menciona Juan. ¿Ya? Dale, avanza un poquito para que vayamos mostrando los demás accesorios. Sí. Las gorras tienen Parte un diferentes tamaños, ¿cierto? Gorras para bebé, para niño, adulto. Sí. Sí, hay distintas tallas, igual que en el EEG. ¿Y cuánto es la duración de una gorra? ¿Cuánta vida útil tiene una gorra? Mira, bastante, o sea, tranquilamente pueden ser años, ¿ya? Nosotros en mi laboratorio tenemos varias que no son de NIRS, pero son de la misma empresa que fabrica las gorras de NIRS y ya llevamos, o sea, estuvimos un Fondesit entero ocupándolas y siguen completamente funcionales, ¿ya? O sea, está como cierto desgaste quizá porque, no sé, si secas la gorra puedes quemar la tela, cosas así, pero en el largo uso en verdad es bastante duradera si se quiere. ¿Ya? También está la Entonces, bueno, ventaja lo que de que estamos viendo ahí en pantalla. No, dale, Juan. es que también está la ventaja de que esta tampoco tiene, bueno, de preferencia sí, pero no es una gorra que tenga que lavarse por cada sesión. En el caso del EEG, la gorra después de cada sesión queda completamente llena de gel y hay que limpiarla porque si el gel se seca, se ensucia, se endurece, etcétera. En el caso del NIRS no es necesario. Uno, en ese sentido, podría durar más. Mientras comentas lo que viene, yo voy a buscar un esquema de de los diferentes tamaños de gorra que están disponibles para NIR Sexy. Pero de momento continúa. Yo sigo buscando aquí dónde están las cosas. Ya. Ok. Bueno, acá lo que se ve en pantalla es una de las principales diferencias que tiene el NIRS, por ejemplo, con el sistema EG, que en general no se ocupa solo una gorra, ¿ya? Esto lo que se ve acá es un overcap, que se le dice, ¿ya? Que en el fondo la idea es que como el NIRS trabaja con con tecnología óptica, emitiendo luz, en el fondo nuestro ruido ya no es eléctrico como en el EG, sino que es óptico, ¿ya? Ahí tenemos como una ventaja, desventaja, si se quiere, ¿cierto? Que nosotros ya en el EEG, los movimientos, ¿cierto? O lo que genera actividad eléctrica va a ser artefacto.
y la luz no afecta tanto, salvo las oscilaciones de la luz de 50 a 60 Hz. Acá en el NIRS, de hecho, no tenemos ese tipo de artefacto, no hay artefacto motor, ¿cierto? No hay artefacto muscular de la cara, etcétera, pero sí hay artefacto por la luz del ambiente, ¿ya? O sea, esa es una de las principales razones por las cuales no necesariamente podemos hacer un registro de NIRS a plena luz de día o en una sala que tiene mucha iluminación. Entonces, la solución acá que se implementa es acá usar este overcap, ¿cierto? Que uno le coloca a la persona la gorra, ¿cierto? Con los optodos, y encima de eso le coloca entonces esta gorra, que como es negra, entonces viene a cubrir y a dar un poco más de oscuridad al ambiente de registro del NIRS en el fondo, ¿sí? Esta obviamente también trae sus tallas y lo normal es, ¿cierto?, colocarle un overcap que sea al menos una talla mayor a la gorra del NIRS, ¿no es cierto?, para que no tenga problemas como de estar apretando, qué sé yo. ¿Ya? En este mismo sentido, respecto a los artefactos, una cosa importante que tiene el NIRS, más que en el eje incluso, es que los optodos tienen que quedar lo más pegados posible a la superficie de la cabeza del participante. ¿Ya? Si se llega, por ejemplo, a despegar un milímetro o una fracción, o sea, si queda flotando por pelo, por ejemplo, ahí la señal ya va a ser bastante deteriorada, ¿ya? Y como podemos comentar después, el sistema tiene una calibración automática para determinar las ganancias óptimas para hacer el registro, y en general eso es como una dificultad para poder salvar cuando no está bien colocado el sujeto, perdón, los optodos. Entonces, la preparación del sujeto también requiere bastante técnica en ese sentido, ¿ya? Pero como les digo, en general se cubre una buena parte de este problema artefactual utilizando el overcap, ¿ya? Y esto también se puede complementar con una sala de experimentación que tenga menos luz, ¿cierto? Muros oscuros, cortinas, qué sé yo. Mónica, ¿vas a preguntar algo? Sí, en el caso de registros conjuntos con eje, ¿este overcap se pone de todas formas? ¿Cómo funciona eso? Sí, se pone de todas maneras juntos. O sea, bueno, estamos, ¿cierto?, asumiendo que las gorras ya son compatibles, hemos salvado la parte de hacer el arreglo NIRS eje. Tú simplemente colocas la gorra, haces la preparación típica que harías con tu eje, y asegurándote adicionalmente de que los optodos estén haciendo un buen contacto con el cuero cabelludo del participante. Teniendo todo eso listo, en el fondo, tú colocas el overcap, ¿sí? Y lo aprietas, ¿ya? Como decía, lo usual es ponerle una talla más grande al menos, para que no haga presión o no termine desplazando, por ejemplo, otro tipo de, bueno, los electrodos, todos, ¿ya? Sí, pero En el mi fondo, esto, la idea pregunta, es que mi pregunta viene ¿sí? dirigida a que normalmente cuando tú pones los electrodos de G, de hecho, si después lo mueves, muchas veces ahí ya hay electrodos que empiezan a, cuando ves la calibración, tienen mala la impedancia. Entonces, ¿han hecho registros conjuntos donde pones después el overcap y funciona bien? Porque por un lado me Sí, dices que en el caso del NIRS debe quedar bien ajustado, en el caso del eje por supuesto también, pero muchas veces cuando por lo menos en mi experiencia con eje, cuando después se mueve, de hecho es casi como no te muevas porque puede quedarse algún electrodo suelto. Sí, bueno, mira, en ese caso lo que yo siempre hago, la invitación es que es por un tema más que nada como de técnica, ¿ya? En general, acá, como te digo, la gorra tú solo la pones para que cubra, ¿ya? Perdón. Aquí, Lo que estás comentando, o sea, la idea es que solo la pongas y cubra. por cierto, tengo dos comentarios. ¿Cómo? Aquí tengo lo que preguntaron delante, que tiene que ver con los tamaños de gorra. Como pueden ver, hay de todo, al igual como en el eje. Y hay un comentario que tengo respecto a justamente lo que decía Ivo, que que los optodos tienen que quedar fijos. Además de la gorra, que nos permite cubrir, vamos a decir, de la luz ambiental, que vendría a ser una fuente de artefacto, tenemos lo que se denominan los grummets, que vendrían a ser, a ver, entendamos que la gorra, tal como en el eje, Súper. trae sus agujeros donde uno va a colocar los electrodos en el caso del eje. Acá tenemos para colocar los optodos, ¿cierto? Pero es más o menos la misma lógica. Sin embargo, tenemos lo que se denominan grummets, que vendrían a ser no solamente el hoyo que nos permite fijar el optodo en la posición que nosotros buscamos, sino que NIRS X también provee los que se denominan los spring load grummets. La idea es que, como
ustedes pueden ver en la parte superior, acá tengo como diferentes tapitas, ¿cierto? De nivel C, que están catalogadas en diferentes niveles. Nivel 0, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Cada uno de estos va a poder colocarse por sobre del el optodo. Y como tienen resortes con diferentes presiones, nos van a permitir fijar o mantener con mayor fuerza el optodo en la posición en la que queremos mantenerla. En ese sentido, luego al colocar el overcap, no habría problema en tanto los crewmates están haciendo su trabajo de mantener fijo el optodo en su posición. Hay un segundo componente que me parece que viene a continuación. No, esto es otra imagen para que se hagan una idea de cómo funcionan los Spring Load Gromets. Como pueden ver, se colocan sobre el optodo y le dan más sustento al optodo en sí mismo. Y tenemos también estabilizadores. Los estabilizadores nos permitirían mantener la integridad de la distancia que tenemos entre optodos. De manera que con tanto los gromets como los estabilizadores alcanzaríamos una especie de integridad del arreglo que estamos utilizando en ese momento, de manera que la gorra no debería afectar demasiado, ¿sí? La overcap me refiero. Disculpa, tengo una consulta, Juan. ¿Sí? Sí, estos Spring Gromets, esa nomenclatura de 0 a 3, ¿se refiere al grado de presión que aplica? Sí. ¿Qué significa eso? Sí. Eso es como... Siendo el 3 más presión. Intentamos que el resorte es más duro, ¿sí? Por ejemplo, Yeah. yo tengo harto pelo, ¿cierto? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, colocar un optodo en una posición donde tengo más pelo, probablemente vaya a requerir un fijador que ejerza mayor presión contra, o que fije con más fuerza el optodo. Y estos niveles están expresados gráficamente porque justamente el nivel 0 es aquel que no ejerce presión, y en la medida que van subiendo el resorte es más fuerte, es más duro. Y eso, ¿se entiende? ¿Y esos vienen como accesorio? Sí. Sí. Con toda, digamos, la gama de diferentes presiones. Sí. Claro, eso hay que incluirlo en el paquete, en el fondo. Pero como dice Juan, es eso, de 0 a 3 va aumentando la presión. Si les interesa, esos valores de presión específicos están estandarizados. En algunos de los blogs de NIREX están especificados cuánta presión específicamente hacen. ¿Sí? Ya. Ok, gracias. Ahora, volviendo un poco a lo que decía Mónica, creo que ahora haciendo memoria, quizás si lo que te preocupaba era que el overcap afectara en el fondo la calidad de la señal EEG o que te desconectara un electrodo, qué sé yo, no, eso no es lo que ocurre en el fondo. De hecho, bueno, hay estudios que ocupan EEG y NIRS combinados, ya en algunas demostraciones yo también he hecho, y en verdad no es tan descabellado como suena quizás. Ya, porque se puede. En el fondo hay que ir logrando un poco la práctica, sí, eso es importante, pero es completamente lograble como obtener registros de calidad para ambos casos simultáneamente. ¿Ivo? Sí. Sí, dime. Yo no he hecho ningún estudio en el cual se mezclen ambas técnicas, pero el procedimiento, ¿cuál sería? ¿Qué se coloca primero, por ejemplo? ¿Colocarías primero el EEG o primero el NIRS? Mira, ahí va a depender del tipo de electrodos principalmente que tú tengas, ¿ya? Porque si, por ejemplo, tus electrodos son con gel, yo creo que va a ser importante primero poner los optodos, ¿ya? Que es como donde menos trabajo tienes que hacer, y después te encargas de regular o calibrar la impedancia de los electrodos que son con gel, por ejemplo. Cosa que ya después no tengas que estar moviéndolos por poner optodos, qué sé yo. Entiendo. ¿Sí, Mónica? Mi pregunta iba dirigida al tema de si esta capa tenía luego como los agujeros para uno poder tener los electrodos de G, porque obviamente vas a tener, o sea, es que no me lo imagino bien, tienes
¿Ya? Ya, la primera capa es los electrodos NIRS y luego entonces los electrodos NIRS sí tienen los agujeritos para que tú puedas poner un arreglo, supongo 10-20 de G, y entonces después la capa donde, ¿cómo es esas dos cosas? Es lo que no me, por eso tú me decías, Ah, no ya. va a mover. Ya, súper. Como que te cuesta representártelo. Ya, mira, vamos como al No, caso es que no sencillo, ¿no es sé. cierto? Ya, no, mira, o sea, básicamente, imagina tú tienes, ¿cierto? La gorra del LG puesta con los electrodos, qué sé yo. Ya, ¿Ya? físicamente los cables debieran, como por un tema de orden, salir todos hacia atrás de la persona. Ujú. ¿Sí? ¿Ya? Luego ahí tú colocas el overcap, que es como una tela que recubre todo, ¿ya? No tiene ranuras para sacar los cables, sino que estos vendrían a salir por la parte inferior. Abajo. Ya. Claro, saldrían por la parte de por abajo, idealmente siempre todos hacia atrás para que, bueno, no molesten al participante y qué sé yo. Pero la idea es que cubra todo como te decía. ¿Ya? Ok. Como un gorro sobre un gorro. Olá, Ivor, ¿Sí? em chat, eu abri agora com a Narex abri com Maria Délia trabalha em Narex, na Alemanha, ok? E ela falou Uhum. sobre laser e LED, e eu coloquei em chat agora, está em cópia. Se você clicar em chat, aparece ali de Maria Délia. E a Maria Délia falou que se você queira, Maria e Mônica e todo, ela pode fazer uma reunião especial com você para falar sobre a Narex, ok? Pelo menos nesse chat, se você clicar em chat, já tem o que a Maria Délia falou com nós. O laser é mais uma questão de comprimento para não ter perda da luz do laser. Então, não é para um estudo específico ou outro. E sim, o NIRSCOLD pode colocar laser se queira, pelo que normalmente não se requer muito, mas você pode, ok? Pelo que tem no chat aí do lado, ok? Ok, perfecto. Entiendo. Bueno, entonces Jackson, que la estaba comentando en el chat, habló con María Delia, que es una de nuestras colegas, ahí haciendo la pregunta por los láser y los LED en el caso del NIRS. Ya, si quieren revisar esa información, está acá en el chat de la página, perdón, de la reunión. Sí, no sé si tienen alguna otra duda o continuamos. Yo tengo una preguntita que también es acerca de la combinación de eje y de Left-NIRS. Sí, dale. Pero súper operacional también. Me gustaría saber cómo es la sincronización. Me gustaría saber cómo se ponen los equipos, así como esa misma imagen que nos mostraron hace un rato solo del NIRS, pero aquí el fondo completo. ¿Cómo enchufamos los equipos en el fondo? Ah, ya, perfecto. Bueno, mira, acá la sincronización, principalmente como en todos los sistemas de registro que suelen hacerse, va a ser a través de ¿cómo se llama? Con los triggers, ¿ya? Con los marcadores de eventos asociados a los estímulos, ¿ya? O sea, en lo práctico, en el fondo, tú pones a registrar a ambos sistemas por separado, el EEG con el NIRS, ¿cierto? Cada uno con su software, etcétera. Y lo que tú tienes es que, típicamente en el computador que mande las marcas o los triggers, tú tienes que enviarlas en simultáneo, ¿sí? Al computador con el que estés registrando NIRS y al computador con el que estés registrando EEG. Entonces después cuando tú haces el análisis, ¿cierto? Le haces time lock por los triggers en el fondo. ¿Sí? O sea, en el fondo es como que pongo a los dos a trabajar por separado, ¿no? Claro, la sincronización se hace más bien en el análisis. ¿Sí? Ya, Pero puedes ir viéndola como online con los mismos triggers. Entonces, Sí. Vamos avanzando. Mira, mostremos un poco cómo se hacen los montajes, o sea, la imagen de los montajes. este o el siguiente. Porque este es un montaje orientado a Near Sport. Pero el que sigue, si mal no recuerdo, Sino el montaje de la gorra, Juan. A eso me refiero. El de la 28. voy. Perdón, es que está donde estoy grabando esto. Ay. No sé si estamos bien. Ya, súper. Entonces, acá otra cosa interesante. Sí, estamos Ya. súper. Otra cosa interesante que es bueno mostrar acá, respecto al sistema NIRS en general, sea NIRS Sport o NIRS Scout, era que, como decíamos, ¿no es cierto? Nosotros acá nos requiere quizá un desafío adicional o tener mayor claridad quizá. Bueno, podría ser un desafío, tener mayor claridad respecto al experimento que vamos a hacer, porque acá nosotros tenemos que tomar la decisión cuando hacemos registro NIRS de dónde vamos a colocar los optodos, ¿cierto?
para poder hacer el registro, diferente al eje que registramos cabeza completa, ¿cierto? Luego vemos dónde, ¿cierto?, las regiones que nos interesan, quizás descartamos canales, etcétera. Acá nosotros ya de antemano, en función de nuestra pregunta de investigación, tenemos que saber dónde vamos a colocar los optodos. Por ejemplo, lo más típico cuando se usa NIRSport, ¿sí?, para agarrarnos de eso, es que se ve corteza motora, por ejemplo, durante una tarea de actividad física, durante la interpretación de un instrumento, etcétera. Entonces ahí nosotros sabemos ya de antemano que tenemos que colocar optodos, ¿cierto?, en corteza motora. Lo mismo que si quisiéramos ver potenciales visuales, por ejemplo, que otra cosa que hemos hecho, los colocamos así en las partes más occipitales. Y acá, cuando se crea esto, uno tiene la herramienta de hacer un montaje, ¿sí? Que es como en el fondo un layout, ¿sí? O un template, una plantilla de dónde vamos a colocar, ¿ya? Que es lo que se ve acá en la parte derecha de la imagen. Esto se hace también con unas utilidades o herramientas que trae el software de NIRS, en el cual nosotros ya previamente a hacer cualquier estudio definimos cómo vamos a arreglar en la cabeza los optodos y tanto emisores como detectores, ¿ya? Entonces acá si se pueden fijar, la imagen queda representado con distinto color, azul o verde, si es que acaso corresponde lo que estamos colocando a un emisor o un detector, ¿ya? Esto nos permite también tener una estimación del número de canales que vamos a utilizar y también entonces, si lo vamos a hacer enfocado en una zona específica, si va a ser, por ejemplo, bilateral, unilateral, etcétera, ¿ya? Esto, como les decía, también se va a ir ajustando dependiendo del tipo de gorra que tengamos y del número de optodos, si hacemos un registro que se ajuste a sistema 10-20, 10-10, 10-5, etcétera, ¿sí? Eso es algo importante, como les decía, respecto al sistema NIRS. No sé si se logra entender un poco la idea de la imagen o esta parte de los montajes. Sí. Estupendo. Súper. ¿Qué viene después? Veamos. Ya, entonces... Sí, bueno, tú, Juan, ya habías mostrado un poco la idea del diseño experimental. Quizás podrías como pasar a ver un poco de lo que es Aurora. Estoy intentando. De hecho, estoy intentándolo, pero no me está Tengo saliendo. una pregunta por mientras. Intentas. Pregunten, por mientras. ¿Puede ser? Sí, Sí, dale. En el fondo, me gustaría también entender, de acuerdo al el setup que tiene el NIRS, ¿cuáles son las características que tiene que tener el eje? Porque en el fondo, por lo que estoy viendo acá, tiene que ver simplemente con que encajen las gorras, ¿o hay algo más? Mira, principalmente sería que encajen las gorras, ¿cierto? Ahora, si quisieras hacer como un registro que fuera muy bien, como más cuadrado o súper bien como sincronizado, lo que tendrías que fijarte en las frecuencias de muestreo de uno y otro sistema. ¿Ya? Porque en este caso el NIRS siempre va a tener una frecuencia de muestreo que es menor al EEG, ¿sí? Entonces, en Mira, el se fondo você, acá... se você Sí. consegue colocar na gorra o teu EEG, poderá funcionar. Mira? Pero que os dois máquinas têm que ser sincronizadas. Solamente isso. E uma coisa que muitas vezes os eletrodos que você tem, são eletrodos que não podem mexer ou não podem colocar gel, porque não tem um furo para colocar gel. Algumas complicações. Pero que deveria funcionar, ok? Tem que encaixar o teu eletrodo e encaixar nessa gorra. Então, depende do como é o eletrodo, se o teu eletrodo entra em gorra, se não é possível, nós falamos com outra empresa que chama EasyCap para ver se faz uma gorra para você para colocar junto com eles. Podemos tentar fazer isso, ok? Fazer uma gorra para você, para que use o teu EEG, para não precisar comprar outro EEG se não queira. Compreende? ¿Se puede sincronizar un potencial evocado al FNIRS? Sí, eso es lo que estaba claro que pensando. sí, pero teniendo... O
O sea, sí puedes, pero teniendo en consideración, de hecho, las dinámicas temporales de cada uno de los componentes. O sea, tú, por ejemplo, si tienes un potencial visual, ¿cierto? Tú lo vas a ir a buscar en los primeros 200 milisegundos, pero en ese caso en ningún diseño vas a encontrar, ¿cierto?, un aumento de actividad volt, sino que va a tener que verlo un poco más posterior, ¿ya? Siempre va a ser primero el potencial evocado, después la actividad hemodinámica, ¿sí? Por otro Eso a lado, propósito del Según lo que he tamaño de estado la... leyendo, según lo que he estado leyendo, lo que hacen es que ponen bloques muy largos de muchas repeticiones para que pueda dar tiempo a que mientras tú estás viendo, por eso la gracia del eje conjunto, porque tú estás viendo con el eje la temporalidad y con el NIRS, a la larga, después de esos bloques tan repetidos, puedes ver la actividad hemodinámica reflejada. Entonces, lo que tienes que hacer bloques que son un poquito más largos y después, por supuesto, un intertrial que también sea un poquito más largo para que dé tiempo a que el sistema se recupere, si no me equivoco. Eso es lo que he leído. Sí, exacto. También está la opción de hacer bloques puros en ese caso. Ya no lo tradicional, claro, del eje es hacer como los bloques randomizados, ¿cierto? De una condición u otra. Acá se pueden hacer con bloques puros y en el fondo va a ser más o menos aditivo el efecto hemodinámico a lo largo de los trials. Sí, eso es viable. Quiero extender un poco la pregunta de Denise, porque yo creo que ella, más que al eje, se refería a estas máquinas, estos potenciales evocados auditivos, que son máquinas como cerradas que se utilizan en la clínica. Sí. De estímulos auditivos. Ya. A lo mejor Virginia nos puede ayudar con esa pregunta, porque yo no sé cómo plantearla mejor. sí, por favor, Virginia, no lo van a Virginia, entender. Sí, De denle una tronco, vuelta más. potencial evocado de tronco. Mira, você tem uma coisa que poderia fazer. Se você tem uma máquina de potencial evocado auditivo, ok? Você tem uma máquina. Pero que toda vez que faz pum, solta um trigger para o NIRS. O NIRS marca o trigger do birth. Não vai ter muita coisa, porque é só um som, não vai marcar nada. Compreende? Era uma marca, um trigger de sincronização entre o EEG, o potencial evocado, e o NIRS, mas o que você irá ver no NIRS? Que é só um sinal de potencial evocado, compreende? É muito curto. O NIRS é muito largo, demora muito. E o potencial evocado auditivo é 10 milissegundos. Isso é muito rápido, muito rápido. E NIRS é muito largo, é 5 segundos. Então, é muito... Pelo que pode sincronizar. Então, quando você soltar um potencial evocado, um som auditivo, manda o trigger para o NIRS. E o NIRS marca. Aqui, soltou um som de potencial evocado. Ok. E depois você, não sei o que irá ser com isso, pelo que é possível esse sincronismo. Compreende? Ou não? Sim. Sincronizar as máquinas, sincronizar NIRS e EEG, ou NIRS e potencial evocado, fácil, simples. Pega o trigger e coloca nas duas máquinas. Eu mando um trigger, manda para o NIRS e manda para o potencial evocado. Ok. Pelo que no NIRS, você vai ter que ver atividades funcionais que aparecem intensamente e se param. Aparecem e param. Então, eu vou ver uma referência entre muita atividade, pouca atividade. Potencial evocado já é um processamento auditivo. Muito rápido. Não sei se me deixei entender. ¿Puedo agregar algo, Denise? Más que nada, Sí. bueno, lo que explicaba ahí, que es la limitación de solamente sincronizar el estímulo. Entonces eso se hace a través probablemente del generador de estímulo que tú tienes, si está en otro computador o en otro sistema o algún otro software que te genere el estímulo, ya sea visual o auditivo. Ese estímulo tiene que estar sincronizado con el sistema de registro del FNIR. Sim, nessa pantalla acima, se você mirar lá em cima na pantalla, tem o NIRS e tem um NIRS Trigger. Olha lá em cima na apresentação de Juan. O NIRS Trigger, você coloca um trigger ali e sai para várias máquinas. Então, sincroniza todos os equipos. Todos com a mesma marcação. Isso está sincronizado. EEG, NIRS e outras máquinas. Porque você tem esse NIRS Trigger. Então, está listo, sincronizado. Agora, o que você irá fazer com esse sincronismo, isso é outra pergunta. O sea, más que el equipo en sí de potencial evocado, que tenga cierta característica de sincronizar bien los estímulos.
¿sí? Independiente del equipo. Ahora, ahí hay un comentario que Sim, tengo. a mesma marcação, quando emite o som para o sujeito, para o participante, esse som, quando emite aqui, emite trigger para o NIRS. E o NIRS marca, trigger, potencial invocado, som emitido, esse é o som. Esse é o estímulo, visual ou auditivo. Está aqui, marcou. Ok, isso é possível. Ok? Sí. O sea, Gracias. miren, yo lo que podría complementar, como para ya ir como a lo específico, ¿cierto? Si quisieran conectar sincronizar cualquier sistema que haga cualquier cosa con el sistema NIRS o con un EEG, etcétera, lo que se necesita simplemente es que el sistema en cuestión tenga una salida, ¿cierto? Que pueda enviar un pulso TTL, ¿ya? Que es el tipo de señal que se utiliza para sincronizar cualquier dispositivo, ¿ya? Acá en este caso, la mayoría de los EEG, de los NIRS, funcionan recibiendo señales TTL para marcar los eventos y eso les da compatibilidad con cualquier sistema independiente del tipo, ¿ya? Lo importante sería acá la señal que se envíe. ¿Sí? Un último comentario Súper. que les quería dar a propósito de algo que Vivo mencionó muy previamente. No es precisamente vinculado a Evocado, pero existen estrategias de análisis que te permiten hacer, digamos, análisis conjuntos de sincronía de la señal del EEG y la señal del NIRS. Pero por lo general están más que nada en el dominio no de la herpología, no en el dominio de los ERP, sino en los dominios de los análisis de tiempo-frecuencia, en el cual uno puede calcular, por ejemplo, el poder mediante sliding windows, por ejemplo, ir desplazando como, no sé, por ejemplo, el poder delta en tal región del EEG, tú puedes evaluar cómo eso se sincroniza con el poder en otra banda. No es exactamente las mismas bandas que en el eje, pero puedes evaluar diferentes componentes de frecuencia simultáneamente usando aproximaciones de sliding windows. Pero por supuesto, lo que es fundamental para eso es que los triggers, las marcas temporales estén sincronizadas y tener siempre claro cuál es el sampling rate de cada uno de ellos, porque un segundo para el NIRS son menos puntitos que un segundo para un EEG, ¿cierto? Y eso, Exacto. ese es el único comentario que quería darle. Y podemos pasar un poco más a lo específico ahora que en realidad voy a abrir de nuevo la presentación, que no es mucho en realidad lo que nos queda, pero bueno, teníamos el setting, ¿cierto? No veo mi mouse. Entonces, en función de los diferentes equipos que podamos tener, o sea Near Scout, Near Sport, van a utilizarse software que son más o menos similares. No quiero entrar a ser específico en cómo instalar el NIRS en el software, pero solamente para ir dándoles una idea, que básicamente, bueno, Aurora NIRS es uno de los software que maneja NIRS X, no puedo decirlo, perdón. El que Bueno, esto en realidad es lo que les quería comentar. En función del tipo de estudio que uno tiene, puede definir cuál va a ser el tipo de plantilla que vamos a utilizar de la distribución de los optodos, ¿cierto? Los programas por lo general van a traer una versión por defecto. Por ejemplo, acá tenemos lo que es el 10.5, ¿cierto? Que vendría a ser como el análogo del 10.5 del EEG, pero también podemos tener otras organizaciones como la que estoy mostrando a la izquierda. Sin embargo, por supuesto, también les da la oportunidad de armar su propia plantilla y decirles, ¿sabes qué? Mira, yo quiero armar una plantilla que tenga esta estructura. Voy a mostrarles de ahí un paper si es que podemos, en el que usan sus propias distribuciones porque tienen un foco específico. De verdad, quieren estudiar esta corteza específica en esta región específica. Entonces se construyen su propia estructura custom. ¿Ivo? ¿Te gustaría comentar esto o lo podemos dejar para otro momento? Sí.
Sí, me parece súper. De hecho, o sea, bueno, no es tan relevante, pero a propósito de la diapo anterior, quería comentar que, por ejemplo, el montaje que se mostraba a la derecha, o el que se ve, cierto, que está como más bien distribuido, corresponde típicamente a un montaje para actividad motora. Pero bueno, eso es un detalle. Lo que me parece que sería interesante a propósito de esta imagen, cierto, que tiene los puntitos verdes. Perdón. Ya, es que a propósito dale, a propósito de que recién hablábamos, ¿cierto?, sobre frecuencia de muestreo, acá hay algo importante a tener en consideración, y es que el NIRS tiene una frecuencia de muestreo variable, ¿ya? Que va a depender de cuántos pasos tenga el sistema para emitir luz, ¿ya? Entonces acá cosas que son importantes de considerar. Uno no puede configurar el patrón en el cual los optodos se van prendiendo, ¿cierto?, para emitir luz y que sea captada, ¿ya? Acá, en este caso, se va a reflejar acá, ¿no es cierto?, en estas imágenes que podemos ver, el número de pasos va a ser el número de filas y las columnas son el número o ID, identificación del emisor, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si vemos la cuadrícula que está acá a la izquierda, esto vendría a reflejar que uno puede encender los emisores de manera lineal, ¿cierto? O sea, primero se enciende el 1, luego se apaga, se enciende el 2, se apaga el 3 y así, ¿ya? Eso es como el funcionamiento básico del sistema NIRS, que en el fondo es también para poder detectar o resolver de dónde viene la luz que nosotros estamos emitiendo, ¿cierto? Y que es captada por el receptor. Ya, en este caso, una opción también que se podría hacer es que en un solo paso podemos entonces hacer que se prenda más de un emisor, ¿sí? Con eso entonces podemos reducir el número de pasos y mientras menos pasos tengamos, mayor puede ser nuestra frecuencia de muestreo, ¿sí? Entonces esto nos da un rango. No recuerdo en este caso específicamente cuál es la frecuencia de muestreo máxima que tiene el NIRS Port NIR Scout, pero 240 es para NIR Sport, pero me interesaba NIR Scout, que es el que están viendo ellos. Pero no sé si se va entendiendo un poco la lógica. O sea, las luces se prenden, se apagan, se prenden, se apagan, y eso permite resolver de dónde, de qué región anatómica, ¿cierto?, en corteza está viniendo la luz que se está captando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de la imagen que está acá a la derecha, vendría, bueno, lo más típico es que esto esté asociado, por ejemplo, a un registro bilateral, ¿sí?, en el que tranquilamente podemos hacer que un emisor en cada hemisferio, ¿cierto?, se prenda simultáneamente sin problemas de que haya interferencia, qué sé yo, ¿sí? Entonces ahí uno puede tomar eso como ventaja para aumentar la frecuencia de muestreo. Eso me parece que sería lo principal respecto a eso. O sea, las opciones serían secuencialmente, pero ahí tengo menor frecuencia de sampleo, obviamente porque tengo que esperar a que termine el último para que vuelva a samplear. Claro. Y la otra es irlas poniendo alternando, o sea, como acá, como en la de la derecha, pero en ese caso lo que dices es que habría que resolver el tema de que no haya interferencia, porque al final estoy emitiendo luz por todos lados. ¿Es eso? Exacto, tal cual. Okay. En la página de NIRS, menciona que el rango del NIR Scout va de 2.5 a 100 Hz, por cierto. Y sí, lo que comentaba Mónica perfecto. es correcto. ¿Qué nos viene ahora? Bueno, por lo general los software nos traen una calibración automática en la que se nos va a indicar... ¿Dónde está mi mouse? En la que se nos va a indicar si es que los canales que nosotros estamos armando, que vendrían a ser ciertos los links o los vínculos que existen entre los emisores y los receptores, está bueno o no está bueno, ¿cierto? Y en ese contexto, bueno, se va a mostrar en verde cuando la conexión sea buena y en rojo cuando no lo sea. Y esto se lo comento únicamente porque los software traen una forma de evaluar. No es tanto así como en el EEG, donde uno tiene que ir mirando las impedancias de manera específica, en algunos casos, en otros dispositivos EEG, como el que nosotros tenemos, uno puede ir viendo si la lucecita se prende o no. Sin embargo, en el Biosemi, por ejemplo, uno tiene que ir mirando a ojo, ¿cierto? Hasta que se ajuste a un número que nos interese. Y creo que eso es todo respecto a esta parte.
ahora tenemos algunos ejemplos. Ivo, ¿pasamos a los ejemplos o vemos si Sí, hay alguna ahí, duda? bueno, podríamos... O sea, bueno, siempre es importante saber si tenemos alguna duda, ¿no es cierto? Como dice Juan, la idea es que ahora podamos revisar ejemplos de estudios o cosas que se pueden hacer, ¿cierto? Con el sistema de NIRS. Que quizá también otra cosa que sería interesante es como conversar un poco sobre los proyectos que ustedes tienen en mente, ¿sí? Sí, Ya habíamos visto, ¿cierto? Que la idea es montar como un laboratorio que sea como de amplio espectro, pero también conocer un poco los proyectos que tienen pensado hacer, contarles respecto a eso, ¿sí? No sé si alguien quiere comentar un poco sobre sus ideas, sus proyectos. Bueno, somos de varias disciplinas relativamente cercanas y claro, por ¿Ya? ejemplo, algunos trabajamos con el lenguaje, entonces presentamos estímulos lingüísticos que pueden tener alguna característica o no, y en el fondo nuestra intención es ver cuándo se activan ciertas zonas del cerebro, básicamente eso. Ya, y su aproximación con EEG, por ejemplo, hacen estudios con potenciales evocados, ven oscilaciones, por ejemplo. ¿En qué se Sí, enfocan? en su mayoría potenciales evocados y hacemos análisis de componentes y ahí también en algunas ocasiones hemos hecho algunos análisis con Loreta para ver de dónde vienen las fuentes y ese tipo de cosas. Ya, súper. Ya. ¿Alguien más quisiera comentar? En el fondo también sería bueno que nos preguntaran así como derechamente, mira, ¿cómo podemos utilizar el NIRS en nuestro estudio? ¿O cómo podemos implementarlo para la idea que tengamos en mente? ¿O me gustaría hacer, etcétera, etcétera? No sé, É ese es como un uma poco coisa, lo... uma coisa muito importante também é que ¿Sí? quando apresenta estímulo de linguagem, ok, pelo que você quer ver? Quer ver todo o caminho da linguagem? Como que é o aprendizado da linguagem? Qual é a pergunta? Mira, a pergunta é muito importante, porque daí irá se fazer um desenho diferente. Compreende? Quando se tem um estímulo de linguagem, você irá mirar como é a letra, está vendo a diferença de letra e fonema? Não, é só a letra. O que é? Qual o desenho? Porque nós precisamos da pergunta. Porque quando o aluno, quando o sujeito mira uma letra ou um símbolo, as imagens são montadas em diferentes partes do cérebro, são diferentes partes. É isso que você quer ver? Não é isso, é uma frase inteira, é uma palavra. Então, entrar no detalhe da pergunta é muito importante para se fazer o desenho. Mira? Não sei se me entenderam, porque daí tem na pergunta, olha, Jackson, tem pessoas que têm problema com as palavras. A palavra vem e não se processa bem, não diferencia as palavras. Então, a palavra está indo no lugar, está ativando áreas cerebrais que deveriam ser ativadas ou não está ativando. Então, colocaria isso na PROCA, em algumas áreas da fala, para analisar a área do processamento, na repetição dessa palavra. Então, precisamos, eu acho que, afundar um pouco mais no desenho. Não sei se... Sí, ¿se logra entender lo que explica Jackson? Sí, en el fondo nosotros tenemos tenemos estudios en varias áreas del lenguaje, entonces son relativamente diversos. Entonces, por ejemplo, a veces trabajamos con el sistema léxico, a veces trabajamos con el sistema sintáctico, y en base a eso nosotros, y en base a las hipótesis que existen en todo el mundo, planteamos cuáles serían los resultados esperables, y eso un poco en base a lo que nosotros trabajamos. No sé si alguien más quiere comentar qué más hacen Sí. o algo así. Bueno, también recordemos que... Bueno, Virginia estaba primero, perdón. Virginia, dale. También lo que nosotros queríamos es ver el uso del FNIRS para medir el efecto en terapias no farmacológicas, en pacientes con trastornos cognitivos, por ejemplo, y de alguna manera ver los cambios que se producen pre y post intervención. Entonces, la idea fundamentalmente ahí es ver, por ejemplo, si hay cambios en las oscilaciones, y para eso le dejé, pero también ver si hay más o menos reclutamiento de determinadas áreas posterior a la intervención, ¿sí?
ese tipo de cosas, ese tipo de estudios, Perfecto. porque la idea es implementar un laboratorio más de tipo neurorehabilitación en todo el ciclo vital, digamos. Bueno, no Y uno relacionado. de los ejemplos de investigación son la que acabo de mencionar. Uno de los ejemplos Ya, que yo súper. les traía para mostrarles justamente está muy vinculado, no exactamente con los trastornos del lenguaje que tú estás mencionando, sin embargo, aquí hay un estudio que trabajaron con esclerosis múltiple y bueno, la idea de este estudio era evaluar justamente cuál era el reclutamiento de determinadas regiones del cerebro, en este caso corteza prefrontal, si mal no recuerdo, a propósito de diferentes tareas o diferentes tipos de tareas. La lógica es la siguiente, que cuando uno hace una tarea cognitiva o una tarea motora por separado, nuestra performance va a ser, vamos a llamarla nuestra performance basal. Sin embargo, cuando hacemos las dos cosas al mismo tiempo, por ejemplo, si es que caminamos y hacemos cálculos matemáticos al mismo tiempo, solemos fallar un poco más que si solo estuviéramos caminando o si solo estuviéramos haciendo los cálculos. En el caso de la esclerosis múltiple, entiendo que no es la situación específica de su tópico de investigación, porque bueno, en este caso está mucho más bien orientado a lo motor. Sin embargo, en este estudio, que creo que ya cerré el PowerPoint, perdón, el Adobe Reader, así que voy a tener que contarles más o menos cómo es el experimento. Es exactamente la idea de un pre-post, que es lo que me estás comentando, una medición previa donde se hace una determinada tarea, donde yo puedo medir el reclutamiento, por ejemplo, en este caso de la corteza prefrontal y somatosensorial, bajo las tres condiciones de experimento. Luego de ello, vamos a decir que pasa un tiempo X y se vuelve a evaluar el mismo procedimiento en función de un determinado tratamiento. En este caso me parece que simplemente hacen un cálculo de control y experimental, pero la lógica subyacente vendría a ser esa, esto de poder medir bajo qué o determinadas condiciones tú puedes observar mayor reclutamiento o menor reclutamiento. Que ojo, por ejemplo, en el caso de la esclerosis múltiple, tú observas más reclutamiento motor cuando un sujeto tiene que caminar, por ejemplo. Eh, las hipótesis vinculadas a Claro, eso y que sería como... ¿Sí? justamente eso es lo que ocurre. O sea, una de las ideas es que cuando tú tienes algún déficit, por ejemplo, tiendes a reclutar otras áreas por fenómenos de Para compensación. compensar. Claro, entonces la idea justamente es ver eso y el FNIR podría ofrecernos esa oportunidad de visualizar ese tipo de cambios, y mientras que el EEG nos podría visualizar cambios a nivel de la dinámica temporal, por ejemplo. Claro. Mira, Juan, é importante fazer pequenos desenhos e mandar para a Maria, mandar para a Ilona, para se saber se está bueno ou não. E hacemos alguns desenhos, alguns drafts sobre o desenho experimental. E aí ir ajustando com as ideias. Ujú. Sí, o sea, como dice Jackson, lo importante es la idea de los diseños experimentales. Sí, o sea, tener clara la pregunta, cómo quieren implementar Claro. esa pregunta, ser estudiada. Sí, eso como en traducción. Pero la posibilidad de medir... Virginia, ¿tú querías? Digo, Sí, yo quería hacer unas preguntas en relación a, quizás pensando más en el Near Scout. Yo tuve la Sí, oportunidad de usar el equipo en algunas mediciones. Mi área de trabajo es más relacionada a la audición y a la percepción de los sonidos en términos de, más que nada, de diagnóstico. Entonces, me es más o menos familiar el Near Scout en varias cosas. Y debo decir que las mediciones que nosotros hicimos, las hicimos en niños, y uno de los mayores problemas que tuvimos fue el artefacto de movimiento, ¿ya? Entonces mi pregunta apuntaba un poco a si dentro de los software que vienen ahora, porque esto fue hace un rato ya, dentro del Near Scout o del Near Sport, ¿viene algún software que nos ayude un poco a procesar y procesar la señal de manera de poder eliminar este tipo como de artefactos o ruidos? aquí tengo un comentario fundamental respecto del NIRS, sobre tu pregunta. ¿Mm? Una de las particularidades del NIRS es justamente que los artefactos de movimiento no afecten. De hecho, hay un experimento que tengo aquí como ejemplo y es uno de mis favoritos. Cada vez que hablo de NIRS, siempre lo uso porque es un paper de Natalie Portman, la actriz, en el que trabaja específicamente con niños, en tareas donde, bueno, justamente la gracia del NIRS vendría a ser su nivel ecológico, que uno puede estar haciendo cualquier cosa,
y los artefactos que pueden ocurrir son o por la luz, y hay un pequeño artefacto que se puede corregir, que es el del pulso. El del pulso y de la respiración. Se ha visto que si uno respira muy fuerte, por ejemplo, hay pequeños movimientos o inestabilidades en el cambio en la razón entre oximoglobina y deoximoglobina. Sin embargo, la gracia principal, o vamos a decir, como una de las mejores características del NIRS, y la razón por la que se ha usado harto en niños en este experimento de Natalie Portman, trabajan con bebés que todavía ni siquiera han desarrollado, por ejemplo, este tema de la permanencia del objeto, es decir, son cachorros humanos bastante pequeños. Y en ese caso, bueno, respondiendo a tu pregunta, sí, hay formas de analizarlo y hay estrategias para poder resolver los diferentes artefactos, pero hay que considerar que el NIRS va a tener poco artefacto de movimiento, por definición. ¿Este experimento que tú mencionas es con el NIRS Sport o con el NIRS Scout? Este es con un NIRS cualquiera. De hecho, es un experimento del 93. No, perdón, del 2001. Un experimento antiguo. Solamente era para ejemplificar que se podía hacer con NIRS, más que con el NIRS Scout o NIRS Sport. Es que como tanto el NIRS Sport, NIRS Sport 2 o NIRS Scout, o etcétera, etcétera, u otras marcas que no voy a mencionar, todos tienen la misma lógica, todas funcionan con la lógica que comentó Ivo al principio de la presentación. Por lo tanto, ninguna de ellas va a tener artefactos de movimiento. Porque te lo digo porque fue una experiencia, y en el laboratorio donde nosotros medimos se hacían experimentos tanto en adultos como en niños. Y por supuesto en adultos que permanecían sentados, donde el índice de acople, ¿cierto?, entre los óptodos y el cuero cabelludo era bastante bueno, ya, porque te permitía al adulto poner bien los óptodos, ¿cierto?, separar bien el pelo, etc. La calidad de la señal era sustancialmente más pobre y más ruidosa en los niños, porque efectivamente el movimiento, quizás no como tal, pero el movimiento haciendo que el óptodo se desplazara mínimamente. Sí. ¿Ya? Eso causa el movimiento como tal, por supuesto que no genera, pero si tú en el niño no lograste que ese óptodo quedara tan fijado y tan apretado, por supuesto que vas a tener un leve movimiento, y eso se traduce en un gran ruido que es difícil deshacerse. Ya, entiendo. Entonces, mi pregunta es si existe forma de interpolar esse dato. Quando você Virginia, as nuevas tocas estão tentando aprimorar para que não se mova o optodo. Porque se move o optodo, esse ruído é muito grande. Então temos que fazer que a toca seja fixa, para que senão a pessoa pode movimentar o pescoço, a cabeça, o que queira, mas o optodo na toca não se pode movimentar. Então temos algumas bolas, algumas posturas, pero que se aperta muito também, criança incomoda muito. Então tem que só fixar o eletrodo de maneira sem apertar muito. Quando você usa para ninhos muito chicos, antes de 1, 2 anos, os optodos são diferentes. Se é de 4 anos, 5 anos, são outras coisas. Pero que essa importância é muito importante sim. E daí o que podemos fazer? Coloca os optodos e daí tem o gorro sobre, aquele que tapa da luz, e aquele ajusta bem para que não se mova os optodos. Porque a movimentação do optodo cria um grande ruído. E esse é complicado, porque você pode até tentar corrigir, pelo que você perdeu dado. Eu preciso daquele optodo para pegar dado, então não há correção. Você perdeu dado. Então, terá um jeito de olhar a touca, melhorar, fixar melhor os optodos para que se mova a cabeça y no se mueva el optodo, ni un detector. Yo tengo una duda con respecto a eso. Entonces, ¿los grommets también sirven para los niños? O sea, ¿eso es para todos los tamaños? Los grommets que hablaron al principio, que eran como estos años, hasta 3 años, un tipo de optodos. Depois de 3 anos, outro tipo para adultos e todos. Mas para bebês, não tem a cultiva, são flat. Eso, y los accesorios, ¿los hay para los dos tipos de... Sí, desde bebé, sí. Virginia, ¿y cuando tú hiciste los registros tenías este tipo de fijadores o no? Los dos. Los usaban los fijadores y además la sobrecapa, y no era suficiente.
No, no es suficiente, porque el movimiento del niño hace que, además, los cables son muy pesados. Me imagino. ¿Ya? Entonces eso le genera un peso, aunque están en un arnés. ¿Ya? Entonces probamos tanto los Spring Grommets como los directos, y en realidad, claro, si tú logras una buena attach, perfecto, pero el niño se incomoda mucho, entonces no aguanta más de 10 minutos. Sí. Entonces incluso Claro. los Spring, la presión a veces era tan fuerte que Les hacía marca. Entonces Sí. no teníamos diferentes grados de Spring, de presión. Ya. Así que quizás por ahí eso podría Tenía ser el antiguo. una buena solución. ¿Y cómo Pero, resolvían? claro, o sea, ¿Hacían mucho? Mas é importante falarmos bem sobre isso, porque isso é a qualidade do exame, isso é fundamental, essa qualidade, e para você estar bem segura. Creio que até falar com a Maria Adélia, o teu experimento era com o NIRS Code. Sí. E onde foi? En Australia, en Melbourne. Então, mande para mim onde que é o centro, eu falo com a Anarex e ver como que se aprimorou, que pode aprimorar, onde melhorar, tá? Porque é importante para nós. Mas se você receber algo, olha, melhorou. A lo mejor existen algún tipo de mejoras ya, o sea, hay que ver de cuándo es el NIRS Scout que había ya. No tienes idea, ¿no? Para poder no, mirar a ver si hay... yo creo que fue adquirido el 2016, no, si no es tan Sí, antiguo. o sea, no es muy viejo. No. As únicas coisas que melhoraram de 2016 foram esses sprints de várias pressões diferentes. No teníamos diferentes presiones, solo una presión. Claro, eso es más nuevo. Sí. Así que por ahí puede ser. Pero mi pregunta iba más por el lado del análisis. Sí, estoy entendiendo tu punto, de hecho. O sea, independiente que se pueden mejorar, digamos, la estrategia para evitar que haya estos movimientos, ¿hay algún tipo de mejora o de nuevas estrategias de análisis del procesamiento de la señal para eliminar estos artefactos de movimiento? Estaba revisando en Aurora si es que traía algún tipo de corrección de artefacto automático. Lo que comentaba Jackson de un principio, obviamente va a ser la máxima, es decir, tener consideración que si el optodo se mueve, el dato puede estar considerado perdido. Sin embargo, estaba revisando estrategias de interpolación. Por ejemplo, es muy común cuando un canal falla, que uno usualmente, me refiero en la lógica del EEG, que uno trata de completar ese dato perdido en función de la información más cercana. Estoy viendo si es que existe algún tipo de análisis automático proporcionado por Aurora, pero no lo he encontrado todavía. Sin embargo, mi impresión es que algo se puede hacer para que ese dato no sea totalmente perdido, pero se me ocurre que es una estrategia más bien de imputación más de corrección del dato. Claro, no es como que vayamos a recuperar un dato porque el dato no existe. Sin embargo, yo puedo llenar ese espacio con información, por ejemplo, de otros trials o por ejemplo, con información de otros canales más cercanos. Pero no me aparece directamente en el software como una estrategia que uno pueda aplicar con una tecla, digo. Sería algo que tendría que ser procesado y analizado posteriormente. Y en relación a eso, Aurora es el software para registro. Creo que permite registro y análisis. Sí, el nuevo software de registro que tiene. Ya. Pero también no, es solo de registro Aurora. Pero tienen el NIRStar y el NIRS, bueno, y el Homer 2. En realidad, creo que Aurora está más bien orientado al NIRSport 2, es decir, que me parece que si usaran el NIRS Scout, usarían otro software. El Aurora lo estábamos poniendo como ejemplo en caso de que quisieran el NIRSport 2, pero por eso hablo de Aurora. No, pero mira, Juan, de todas maneras... Sí, no, de todas maneras, en general la manera de trabajar acá es que el software de registro es distinto al software de análisis, ¿ya? Lo que yo iba a comentar, ¿verdad? Es que una cosa también importante a tener en consideración, a propósito de lo que decía Virginia, es que en general la técnica de NIRS es relativamente reciente como dentro de los estudios de neurociencia, ¿sí? Entonces, en algunos casos como que pasa esto que
uno tiene como dificultades que son muy prácticas y como que la solución metodológica o técnica no está implementada o desarrollada siquiera, ¿ya? Entonces, a veces hay como que estar bastante como tanteando y poner mucho ojo como a la parte más metodológica, o sea, a la parte más técnica de tratar de que el registro salga bien, qué sé yo, porque en general eso es como la mejor manera que se tiene para reducir los artefactos. Ahí en los casos de que, por ejemplo, el niño se mueva mucho, quizás no se pueda reducir completamente o eliminar un artefacto, algo con lo que uno también tiene que tener en consideración durante su estudio, ¿sí? Porque mientras no haya como tanto desarrollo de la técnica, es probable que no pueda ser como sorteado esa dificultad. ¿Sí? Pero bueno, con el desarrollo ahora en el tiempo van a ir apareciendo más algoritmos y cosas por el estilo. Tengo una consulta metodológica hacia Virginia, por cierto, que en realidad es una duda de ingenuo. Es que existen determinados casos en los cuales uno tiene que... ¿Cómo es el periodo de habituación con el niño para colocarle el NIRS? Es decir, se me ocurre que debería haber un periodo como de habituación al gorro, más que nada, para que ese tipo de fenómenos no ocurriera tanto, digo, para que no les incomodara. ¿Existe un periodo de habituación previo antes de hacer el experimento para poder hacer como el registro original, el de verdad? Te lo comento porque en varios escenarios, incluso en experimentos con animales, dado que tú no puedes tener un control total sobre el sujeto o sobre tu participante, usualmente se hacen estrategias como de acostumbramiento a la tarea experimental. Entiendo que es poco práctico, pero no sé si lo consulto si es que existe alguna estrategia que hayan usado para poder habituar a los niños al experimento. Como habituación, no, porque además mi diseño experimental era un poquito largo, dado que estaba probando con 4 estímulos diferentes. Y como para lograr una buena respuesta, tenía que hacer esta promediación en diseño de bloque. Entonces, el tiempo que requerían los niños estar haciendo el experimento era entre 30 minutos más o menos. Entonces, llevarlos en más de una sesión a participar era un poco complejo. Entonces, más que nada, la habituación que hicimos fue por el lado conductual, ¿cierto? De familiarizarlos, de saber qué es lo que iba a pasar, de explicarles, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Pero al gorro en sí, que es un gorro que de verdad para uno también es muy incómodo tenerlo más de 30 minutos porque realmente aprieta, ¿ya? Y sobre todo si usas todas las estrategias que te favorecen el attachment, que es el cierre aquí con la barbilla, ¿cierto? O el arnés. En el caso de los niños teníamos que obviamente hacer un juego entre que los óptomos no se movieran, que quedaran bien puestos y que no fuera tan incómodo para que estuvieran allí más de 20 minutos. Entonces, ese proceso de habituación se realizó básicamente en la misma sesión. Entiendo. Y en algunos casos, claro, además que hacer, por ejemplo, el experimento en 2 sesiones, te cambia, digamos, toda la medición. No es comparable. No es comparable una sesión con otra. Esse assunto eu vou falar com o fabricante porque é um assunto muito delicado e muito pontual, ok? Então é muito específico. Temos que falar com o fabricante o que passa, onde está a melhoria, o que melhora, o que fazer e ver uma técnica. Não sabemos. Temos que falar com o fabricante mesmo. E aí eu vou falar o nome da Virginia e você falou que foi você falou da Austrália, Melbourne, né? No centro que você veio. Sí, se llama el Bionic Institute. Nosotros estábamos permanentemente en contacto frente a muchas otras dificultades que teníamos en distintos niveles. Así que en realidad, digamos, el advice que ellos nos dieron fue bastante bueno, pero en el tema específico de los niños, ese fue un poco el resultado de la primera etapa. Además, a mí me tocó hacer las primeras mediciones en niños, entonces fue algo que estábamos recién implementando. Sim, pero que é bom se quer ser isso, e é bom recordar isso e ver o que pode ser melhorado nisso. Porque você tem a experiência, e isso é muito bom. Tem a experiência, é prático. Então é muito bom isso. Mira, eu acho que o Juan e Ivo, podemos começar a montar pequenas possibilidades de desenhos
e a Virgínia também ajudar com isso, quer dizer, a Virgínia falar, olha, esse experimento é bom, esse é bom, e montaram um paquete de experimento para o centro de vocês. Essas possibilidades de experimento. E aí ver se dá para, o que seria melhor deixar encaixado com NIRS e EG, só NIRS, e alguns desenhos acho que fica muito interessante. Yo quería hacer una pregunta antes de terminar. Respecto de la resolución espacial, porque como en el proyecto también tenemos que poner como las ventajas, las bondades que nos ofrece el FNIRS, pero también algunas limitaciones, comparativamente con, por ejemplo, el fMRI, la resolución espacial, en orden de qué estamos hablando ahí, si las tuviéramos que comparar. Ok, mira, déjame ver si tengo como datos más como duros para poder como ayudarte en ese sentido, pero en general, en cuanto a resolución espacial o temporal, lo que sea, siempre es bueno como pensar el NIRS como un punto intermedio, bueno, no sé si tan intermedio, pero un punto intermedio entre la resonancia magnética, ¿cierto? Y el EEG. Ahora, si quisieran ser como más específicos, en el fondo es como una resonancia implementada en formato EEG, ¿sí? Y acotada a todo lo que es como actividad cortical. Pero si necesitas como el dato duro de la resonancia, perdón, de la resolución espacial, algo que tendríamos que buscar y te podemos hacer llegar. Me parece que no lo tengo a mano en este momento. Ya, súper, porque... Creio que é perto de 2 centímetros, não tenho certeza, pero que creio que é 2 centímetros. Então é listo de uma área, pero que não é tão preciso. Muito melhor que EG, pero que inferior a MRI, ok? Então temos uma área que está em atividade. Então, não é precisamente nesse ponto. Está a cerca, 1 centímetro, 2 centímetros, a cerca. Sí. De hecho, mira, acá acabo de encontrarlo. Y claro, dice de lo que tenemos nosotros en FNIRS, la resolución espacial es menor a 1 centímetro incluso de lo que tenemos en nuestra información. Bueno. ¿Ya? Pero está súper. Gracias, Jackson. Y yo tengo otra duda con respecto a los software que tienen para el procesamiento. Ustedes, porque hablaron de la Aurora como software de recogida, pero de procesamiento también tienen software. Homer 2, me parece. Mira, ahí sí, hay varias opciones dependiendo también de lo que uno vaya a hacer específicamente, ¿ya? O sea, de partida, NIRS trae un software que es para análisis, ¿sí? Que es NIRS Lab. Pero ese es como el paquete básico, ¿cierto? Tiene sus limitaciones. Lo más típico es ir a buscar a otros paquetes, ¿sí? Que en general están implementados en MATLAB, por ejemplo, para ir a ver lo que es el análisis. Y ahí uno tiene de todos los sabores, como mencionan. Juan acaba de hablar de que está el software, el Homer, ¿sí? Que es un tipo de software o paquete para análisis. También hay otro que es Turbo Satori, que creo que está orientado más a neuromodulación. Me parece que en Python... Me parece que debe tener unos entre 3 y 5. Me parece que en Python también está el paquete MNE, que si bien fue primeramente implementado para EEG, tiene también un módulo de funciones para procesar FNIRS, y específicamente NIRS-X, por cierto. Sim, pelo que a Mônica está bem precisa. Que software vem? NIRS Lab faz análise, faz aquisição e análise. E você vem com a Aurora junto, ok? Outros softwares, alguns são gratuitos, mas nós não vendemos. Mira, não vendemos Homer, não vendemos outros análises. E alguns são gratuitos. E você, quando compra com NIRS Lab e Aurora. Já está junto, no paquete. Ah, o sea, son esos dos los que vienen incluídos. Son Aurora para registro y el Flash para... Está junto, no paquete. O resto está na praça aí, que os uns gratuitos, outros não, pelo que nós não mexemos, não vendemos. Oh, pregunta, ¿no viene incluido el NIRS? No recuerdo. ¿Es para NIRS Star? No, está incluido. Sí, también. ¿También? Para del montaje. Sí. Sí. Virginia, ¿el Starfire que tú usaste? Mira. ¿El Starfire que tú usaste? No, es que es otro software de NIRS que te ayuda a poner tu montaje, tu ubicación de los óptodos. Solamente para armar el array.
O software que, Virginia, mira, quando você trabalhou com o NearScope, era um software e eles atualizaram muito. Esse software já está com as montagens agora atualizadas, está com a montagem dentro. Essa montagem, como paquete. A montagem pronta, Sí, dice que viene já está incorporado. no software. Já está pronto, já está listo. Ok, ya. Tá vendo? O sea que cuando tú tienes el software de registro, ahí mismo te va a ir mostrando probablemente esto otro para que es la ayuda como para montar los electrodos. Eso. Se você quer ver a área temporal, se quer ver o occipital, aí você coloca e aí vai ajudar a montar os eletrodos. Ok. Mira, eu acho, Bueno. Maria, não sei o que você pensa, e Mônica, eu penso que nós podemos marcar outra reunião para coisa mais específica, porque senão fica muito larga a reunião e se cansa. E aí hablamos e fazemos algo e marcamos outra reunião para coisa mais específica. Eu tenho algumas dúvidas de vocês, vou falar com a Narex, pelo que vocês também começam a ter outras dúvidas. Perfecto, me parece bien. Ustedes van a compartir con nosotros esta grabación, ¿cierto? Sí, Sí. con mucho Sí, gusto. claro que sí. ¿La manda María Francisca? ¿Qué? Perdón, ya me yo. Sí, que la mandan Era más corto. Sí, y de hecho en el presupuesto tenemos un par de preguntas de ciertas cosas. Por ejemplo, hay un kit de respiración por ahí, entonces igual queremos hacer preguntas, pero más específicas de presupuesto quizá, pero estaría bueno para otra reunión. Sí. Ya llevamos todo. Sim. E aí chamamos uma reunião não só para o pressuposto, porque daí não inclui muitas coisas, só não é tão técnico, é mais de venda. Claro que sim, claro que sim. Súper, muchas gracias. Perfecto. Gracias. Graças a Deus. Ok. Gracias a ustedes por su tiempo.